la sesión número 5, donde vamos a ver la importancia de la termografía como impacto económico. Sí, recordarán que uno de los objetivos principales de aplicar todas estas técnicas predictivas es justamente este impacto, lo que vamos a economizar a la empresa, mucho más de los beneficios que vamos a obtener al tener esta herramienta tan valiosa. ¿Sí? Primero, la eficiencia, la confiabilidad de mis máquinas rotativas, de mis máquinas eléctricas, de mi sistema eléctrico, sistema mecánico, sí, donde yo lo aplique, pues son muchos los beneficios y ustedes lo tienen ya completamente claro, ¿sí? Claro, ahora vamos a ver justamente qué beneficios vamos a sacar con respecto a esta técnica muy, muy importante que lo hemos estado revisando, que ustedes ya saben sacar exactamente una termografía de calidad, ya sabemos analizar, ya sabemos qué tipo de técnica vamos a utilizar, ya sea la cuantitativa o la cualitativa, dependiendo del sistema a la cual nosotros vamos a identificar, ¿sí? Y al final también estaremos revisando un informe técnico para qué es el objetivo, que es justamente la presentación o lo que encontramos al hacer este análisis termográfico, como les digo, objetivo principal para darle los correctivos necesarios y, por supuesto, nuestra filosofía que aplicamos con respecto al mantenimiento sea la maximizada, sea totalmente eficiente. Para eso, ¿qué vamos a ver el día de hoy? ¿Sí? Revisión de formatos y registros de inspección termográfica. Entonces, vamos a revisarlo. Retorno de la inversión. Muchas de las veces el gerente, las partes encargadas de las finanzas, pues eso es lo que necesita. Números. ¿Cuánto vamos a economizar para poder aplicar, para poder justificar y valga que nuevamente les diga, todos los beneficios que vamos a aplicar a lo que corresponde al análisis termográfico, ¿sí? Justamente revisaremos el retorno de la inversión y el costo total de la propiedad. El momento que nosotros detectamos con anterioridad algún tipo de falla funcional en nuestros equipos, ¿sí? Detección de fallas tempranas. Y, por supuesto, indicadores de gestión con lo que corresponde a la termografía. Sí, veremos un dashboard específico que ustedes lo pueden aplicar, que ustedes lo pueden verificar para llevar todos los índices correspondientes a esta valiosa herramienta. Sí. Revisión de los formatos y registros de la inspección termográfica. ¿Sí? Como les dije, no es simplemente de coger nuestra cámara si lo tenemos, ¿sí? Ir a tomar sin ningún criterio. ¿Por qué? Porque si no lo aplicamos la correcta emisividad, todos los parámetros que lo hemos visto, pues simplemente no me va a servir de mucho. Debo tener presente todos, absolutamente todos los conceptos para poder plasmar en el informe técnico. Y esto es lo que necesitamos, es lo que necesita el departamento de mantenimiento para darles los correctivos del caso, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a estar analizando. Y para ello, aquí les presento específicamente, ¿sí? Un informe. Claro, ¿no es cierto? Un informe, un documento de datos de la inspección termográfica, ¿sí? Es por eso que en el título ya tenemos, en el encabezado lo tenemos muy claro. Informe técnico predictivo, ¿sí? Recordarán que esta es una herramienta predictiva, ¿sí? Que me predice exactamente un fallo funcional, ¿sí? Yo puedo saber cuándo puede fallar mi máquina, con todos los parámetros necesarios, ¿no es cierto?, de la inspección termográfica. Podemos manejarnos un código del documento específicamente porque
muchas de las empresas pues no solo manejan una inspección predictiva, sí, manejan muchas, mientras más técnicas predictivas, mientras más inspecciones yo lo realice al equipo, pues tengo que sustentarlo a través del informe técnico muy correspondiente y muy identificado por su código, ¿sí? Bueno, por supuesto, vamos a tener, siempre debemos tener unas mejoras eh, en- con lo que corresponde a la plantilla, al formato que les estoy presentando, ¿sí? El área, por supuesto, mantenimiento, ¿no es cierto? Y lo que es el número de páginas, que es muy, nos ayuda fácilmente a visualizar la magnitud de nuestro trabajo, la magnitud de nuestro informe. Entonces, eso a manera de encabezado en primera instancia. Luego tenemos que identificar el proceso, debemos identificar el equipo, el activo fijo que lo voy a utilizar, en dónde está ubicado, qué tipo de elemento es, incluso, ¿no es cierto?, en dónde está ubicado el área. En este caso específico, está ubicado en tostación, ¿sí? Luego, el tag del equipo. Es muy importante que si ustedes, ¿cómo identificar? Incluso para la manera de inventario, necesitamos saber en dónde está ubicado, qué equipo, de qué equipo estamos tratando. Y si no lo tienen, pues es algo muy importante, es muy necesario que ustedes lo tengan, ¿no es cierto? En este caso, el tag del equipo va a ser la B020-5, ¿cierto? Que si yo estoy en mi lugar de trabajo, pues solamente con el tag yo ya puedo identificar, yo ya sé específicamente de qué equipo, de qué tablero, de qué elemento estamos hablando, ¿sí? Claro, muchas de las veces no es factible o no tenemos, no solo un tag, tenemos miles de tags y no lo puedo identificar de una manera fácil. Por eso necesitamos también especificar de lo que se trata, ¿no es cierto? Por ejemplo, fusible 15F1 en el tablero de alumbrado, que aquí ya me identifica, ya me dice de una manera más específica, más clara, de qué tipo de elemento yo estoy realizando, sí, realizando mi inspección termográfica. Recordarán que una de las importancias o las recomendaciones que lo hemos estado dando anteriormente es verificar las temperaturas, que eso es el objetivo, ¿no es cierto? Debemos verificar la temperatura registrada. En este caso, ¿cuánto tenemos, no es cierto, en el punto más caliente? ¿Sí? 94 grados. ¿Para qué? Para llevar una tendencia muy fácilmente verificar cuál es el valor que hemos tenido anteriormente, ¿sí? Luego, el valor máximo permitido. Esto es muy importante para poder tener constancia, para poder saber exactamente si es que yo estoy dentro de los rangos, dentro de los parámetros necesarios, ya sea por el dato del fabricante o simplemente por todas los estudios que yo realizo. Y yo ya sé específicamente qué valor si pasa de un sobrevalor, pues simplemente ya este equipo está teniendo defectos, estamos con algún tipo de inconvenientes y es por eso que ya nos damos cuenta de una manera muy rápida, ¿sí? Carga del trabajo, ¿sí? Si es que realmente está, en este caso, al tratarse de un fusible, pues simplemente vamos a tener una carga del 100%. En otros parámetros, en otros equipos, en otros elementos como motores, bombas, pues vamos a tener, qué sé yo, 8 horas al diario, entonces sacaremos un porcentaje, una carga específica a la cual está teniendo exactamente el equipo, nuestro activo fijo, ¿sí? Luego la fecha de servicio, que es muy importante, como les digo, para identificar exactamente la fecha, la que nosotros hemos realizado y tener documentado para verificar, para aplicar la tendencia correspondiente, ¿sí? Eso a manera
mientras más datos coloquemos sobre el elemento, sobre el equipo, es mejor para tener muy bien etiquetado, muy bien identificado dicho activo, ¿sí? Luego ya vamos a lo que es el reporte gráfico, nuestro análisis, nuestra toma termográfica para poder identificar, ¿sí? Entonces, recordarán que una de las técnicas, una de las características de las cámaras termográficas era el de la fusión, que me fusionaba exactamente la termografía con lo que es la fotografía digital. Sí, pero muchas de las veces no lo tenemos, pero aquí es muy recomendado tener las dos tomas, ¿sí? Tanto la digital como la termográfica. ¿Para qué? ¿No es cierto? Si yo coloco en el informe solo mi toma termográfica, yo como analizador, ¿no es cierto?, puedo identificar de una manera muy fácil de qué equipo, de qué elemento se trata, pero una persona que no lo hizo el trabajo no puede visualizarla de manera correcta, de una manera rápida. Entonces, para eso necesitamos colocar la imagen visual, nuestra fotografía digital. Sí, entonces, aquí como ustedes pueden ver, ya es muy claro, muy fácil de identificar y decir de qué equipo se trata, ¿no es cierto? De estos fusibles que es de alumbrado. Con esto yo ya puedo realizar, verificar exactamente, identificar los equipos con el encabezado principal, ¿sí? Datos del equipo a inspeccionar y las evidencias que nosotros lo hemos tenido. Luego, ¿sí?, necesitamos también identificar una tabla de criticidad para la termografía. Y esto lo tenemos en los datos del profesional, los datos que yo he sacado, los datos que yo he investigado, de acuerdo a la experiencia. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la experiencia yo puedo decir, saber que si es el delta de temperatura, eso es lo que yo identifico. ¿Por qué? Porque se trata de un equipo eléctrico y no necesito saber la temperatura exacta, por lo tanto la emisividad quedaría a un segundo plano. ¿Sí? Entonces, eso con lo que corresponde que ya lo hemos analizado sin ningún inconveniente. Esto justamente hace referencia a y también a las normas que tenemos, ¿sí? En el material me he tomado la libertad de buscar todas las normas que tengo en mi bibliografía y les voy a adjuntar en todo el material que vamos a tener, que van a tener ustedes disponible con lo que corresponde al curso de inspección termográfica. Sí, todas, absolutamente todas las normas que hacen referencia a la termografía. Así que es muy importante que ustedes lo tengan porque realmente eso es lo que van a aplicar, van a revisar, van a tener que verificar. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Si mi delta T entre cada una de las fases, y recordemos, ¿sí?, que debe ser en las mismas condiciones. En la parte eléctrica, por ejemplo, tenemos tres fases que deben estar balanceadas tanto en corriente y, por supuesto, si la corriente está balanceada, la emisión de temperatura, recordarán, ¿no es cierto?, el efecto Joule, que es el I cuadrado R, donde si la corriente es la misma en todas las fases, pues todos los puntos debe emitir la misma cantidad de energía calorífica, ¿sí? Si no lo tengo así, pues automáticamente yo puedo decir, puedo llegar a la conclusión que tengo algún problema, como lo vamos a ver en el siguiente apartado. Pero ¿qué es lo que me dice? Tengo 5 niveles, ¿no es cierto? Donde el nivel número 5 me dice que la criticidad es normal, ¿no es cierto? Es en operación normal y el delta de temperatura tiene que ser menor a los 3 grados centígrados. Con eso puedo certificar que la máquina, el equipo, el elemento está en buenas condiciones. Luego tenemos la observación. Asimismo, la prioridad es menor. Claro que aquí ya tengo algún inconveniente, alguna pequeña falla tenemos, ya sea en el apriete de los tornillos, ya sea por corrosión o simplemente
porque el equipo ya está dañado, pues ya va a consumir un poco más de corriente, por lo tanto la emisión, ¿no es cierto?, de esta radiación va a ser mayor, de esta energía de radiación va a ser mayor. ¿Cuánto es mayor? Como ingenieros necesitamos el número específico. En este caso, la prioridad menor es de entre 3 grados centígrados a 10 grados centígrados. Luego tenemos el nivel 3, ¿no es cierto?, donde aquí ya tenemos una deficiencia. Estamos en presencia de una posible deficiencia, pero la prioridad sigue siendo intermedia. Aquí ya debemos programar para la reparación, para darle el correctivo necesario. Pero ¿qué número es? ¿Qué valores son? Entre 10 y 20 grados centígrados. Luego tenemos el nivel número 2, ¿sí? Que aquí ya tenemos una deficiencia, ya prácticamente la emisión de calor ya se está tomando todo el área donde nosotros estamos haciendo la inspección termográfica, ¿sí? Y aquí ya es prioridad mayor, es prioridad número 1, ya el de reparar. Y tenemos entre 20 a 40 grados centígrados. Y por último ya tenemos una deficiencia mayor. Sí, la prioridad ya es aquí automáticamente tenemos que parar y reparar inmediatamente. ¿Con qué? ¿Y cuál es la diferencia? Pues simplemente aquí ya no puedo programar, ya no puedo hacer una parada programada. Y es inmediato, ese momento tengo que realizarlo. Y todo eso me puede traerme complicaciones porque no tengo, qué sé yo, la producción no puedo cumplirla, o simplemente este equipo es muy crítico que ya al momento que paro, pues voy a tener inconvenientes en todos los aspectos de lo que se trata la producción, ¿no es cierto? Y este valor es mayor a los 40 grados centígrados. Sí, entonces, eso es la forma de llegar a una conclusión. Listo, como yo ya tengo mi termografía, pues simplemente verifico los valores que tenemos entre las fases y compruebo cuál es el delta específico. Sí, entonces aquí me dice, ¿no es cierto?, que tenemos, también debemos tener la temperatura ambiente, en este caso 23, la temperatura máxima que tenemos en el ambiente, ¿no es cierto?, 30.4, la temperatura mínima, ¿sí?, 29.9, el delta de temperatura un 0.5, ¿cierto? Pero esto es del ambiente. Y el nivel de criticidad, ¿no es cierto? El nivel que nosotros hemos revisado anteriormente, de acuerdo al número que nos salió, al delta específico. ¿Sí? En este caso, nos ha salido una criticidad de 2, que significa que debemos priorizar la reparación inmediatamente. ¿Sí? Quiere decir que mi delta de temperatura está entre 20 y 40 grados centígrados. Eso a simple vista ya incluso con el color ya puedo ya programar que algo está pasando en el equipo, específicamente en esos portafusibles. Luego de eso, que ya tenemos el nivel de criticidad, también necesitamos identificar el análisis, el resultado del análisis que lo hemos verificado, realizado. En este caso, el diagnóstico, ¿qué es lo que me dice? Pues es un falso contacto en la conexión superior, ¿sí? ¿No es cierto? En la conexión superior del portafusibles de la fase S. Listo. He llegado a una conclusión, he llegado a un diagnóstico. Y además de esto, debo recomendar qué deben hacer para eliminar esa causa raíz, ¿sí? Las recomendaciones. Entonces, por supuesto, yo digo que deben limpiar y corregir el ajuste de los pernos de corrección. Sí, ahí tenemos un punto caliente en la conexión superior del portafusible. Y con esto yo llego a la recomendación, a la conclusión y qué es lo que deben realizar. Entonces, el departamento técnico
pues hará una orden de trabajo y simplemente ya lo ejecutará de manera muy eficiente y con esto no voy a tener paros innecesarios. Claro que aquí ya tengo un nivel 2, entonces quiere decir que la frecuencia que yo estoy haciendo la termografía está muy alejada, ¿sí? Qué sé yo, lo he hecho a cada 6 meses. Entonces yo ya no puedo identificar de una manera muy fácil. En este caso, claro, porque se trata de un tablero de iluminación que a la final no está completamente relacionado. Digamos que la criticidad del equipo, ¿no es cierto? No estamos hablando del nivel de criticidad del problema, sí, estamos hablando del nivel de criticidad del equipo, ¿sí? Donde esto me indica qué relación tiene con la producción. Entonces, mientras este equipo se pare, yo paro la producción, es un equipo completamente crítico y por supuesto la frecuencia debemos nosotros analizarlos la menor posible para no llegar a estas instancias de decir, perdón, llegar a las instancias donde el equipo ya está completamente dañado. Sí, entonces, eso es lo que debemos también realizar, identificar, diseñar un plan adecuado, ajustado a las necesidades de nuestra industria, ¿sí? Dependiendo de qué, como les dije, de la criticidad del equipo, y eso también lo deben hacer un estudio específico de cada uno de los equipos, de los activos fijos que tenemos en la industria, que vamos a tener a cargo para hacerles el mantenimiento predictivo. ¿Sí? Tenemos el número de aviso, tenemos el número de la orden del trabajo y tenemos el taller que se va a hacer responsable de realizar estas recomendaciones, estos ajustes, estos correctivos para poder no tener inconvenientes, ¿no es cierto? E incluso les colocamos una fecha máxima de ejecución, ¿sí? Por considerarse un equipo crítico, se recomienda programar los trabajos de corrección lo más pronto posible, ¿no es cierto? Hemos revisado, hemos verificado un informe técnico para poder aplicar, para poder plasmar todo lo que hemos encontrado con este análisis, esta inspección termográfica, ¿no es cierto? Eso es el objetivo principal una vez que nosotros ya tenemos todos los conocimientos necesarios para poder aplicar, para poder obtener la termografía de calidad, ¿no es cierto? Porque si yo, como les dije anteriormente y vuelvo y les repito, no puedo hacer un análisis correspondiente si no tengo mi toma termográfica de la mejor manera, ¿no es cierto? Entonces, justamente por eso fue el objetivo de este curso, para que ustedes lo tengan el conocimiento necesario y lo puedan aplicar. ¿Sí? Consultas. Ingeniero, la norma con lo que está trabajando para elaborar esa tabla de criticidad. Sí, las normas, como les dije, todas las normas que corresponden, ya sea equipos eléctricos, equipos mecánicos, yo les voy a juntar en una carpeta, ¿sí? Una carpeta solo de normas para que ustedes lo revisen, para que ustedes lo tengan en su bibliografía y lo puedan aplicar dependiendo del tipo de equipo que nosotros vamos a tener, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a verificar, pero específicamente tenemos varias normas y les voy a indicar de cuáles normas van a estar ustedes, van a tener en su bibliografía, ¿no es cierto? Me permiten normas de termografía, donde tenemos, ¿no es cierto? Tenemos la norma ISO, la 13379, ¿no es cierto? Tenemos la norma ISO, la 18433, la 18436, ¿sí? Que es específicamente para verificar el monitoreo de condición o el diagnóstico de las máquinas, ¿no es cierto? Referentes a las calificaciones del personal correspondientes a la termografía. Tenemos también la norma, la 18434, ¿no es cierto? Que aquí ya nos dice procesos generales para el monitoreo de condición aplicados a la termografía,
¿sí? Entonces, aquí podemos ver, no sé si puedan visualizar un archivo en PDF. No se visualiza. Perfecto. No se ve. Se quedó en el informe. Listo, no se preocupen, ya les comparto. Sí, entonces aquí tenemos, me confirma por favor la visualización. Sí, sí se ve. Sí se Ya, ve. gracias. Tenemos la norma ISO 18434, ¿no es cierto?, que me habla del monitoreo de condición, el diagnóstico en máquinas correspondientes a la técnica predictiva de la termografía, ¿no es cierto?, procesos generales. Y aquí tienen todo el documento necesario para poder aplicar, ¿no es cierto? Me habla de las técnicas de la termografía, la técnica de la termografía comparativa, tipo de termografías, ¿sí?, la cualitativa, la cuantitativa, todas, absolutamente todas las técnicas, qué es lo que debo hacer, la calibración, qué es lo que debo colectar, ¿sí? Responsables y criterios para poder verificar exactamente qué es lo que le pasa a mi máquina, ¿no es cierto? Tenemos una introducción, sí, todo este documento, no se preocupen que yo les voy a facilitar, como les dije. Sí, por eso lo estamos viendo de una manera muy rápida. Sí, entonces aquí está absolutamente todo lo que nosotros debemos realizar. Procesos generales, normativas de referencia, términos y definiciones que necesitamos saber, que ya lo hemos analizado. El compañero William Ramos, ¿tiene alguna consulta? Buenas. Sí, disculpe. Con el tema para hacer inspecciones, hoy día va a pasar modelos de informes. Sí, justamente es lo que le estamos revisando y también podemos Ya, revisar. Sí, sí, porque quería ver el tema, no solamente lo que es circuitos eléctricos, sino también en equipos como reductores, transformadores, como equipos de combustión. sí, por supuesto. Como les digo, vamos a ver, como ya vimos un modelo específico de informe, donde este modelo lo podemos aplicar a todo tipo de equipo que nosotros tengamos en la industria. Sí. No sé si le quedó claro. ¿Hay otra consulta? Está bien, gracias. Perfecto. Como les dije, ¿no es cierto? Primero hacen una referencia de todas las definiciones de lo que ya hemos visto de la termografía, ¿no es cierto? Reflectividad, ¿no es cierto? Hemos visto reflectividad aparente, la de la temperatura que nos refleja, esta temperatura emitida por otra fuente, ¿no es cierto? Nos dice que es de lo que se trata, ¿sí? Procesamiento de señales, absolutamente todo lo tienen, van a tener ustedes en su documentación. Entonces aquí, tipos de técnicas de termografía, la termografía cuantitativa, ¿sí? La cualitativa, ¿qué hacemos? Referencia, ¿sí? Entonces es todo lo que corresponde a definiciones. Y asimismo les voy tengo absolutamente todas los estándares necesarios que pueden aplicar a los diferentes tipos de equipos, ¿no es cierto? Sí. ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, una preguntita. Esos informes que se llevan con registro y pensión, ahí en el registro se tiene en cuenta una cantidad de horas, un tiempo, o depende de la programación de cada departamento de mantenimiento. Gracias. Exactamente, sí. ¿De qué depende la frecuencia a la cual voy a aplicar, ¿no es cierto?, la termografía? Como les dije, depende de la criticidad del equipo. ¿Y a qué le llamábamos la criticidad? Justamente si este equipo, ya sea mecánico, ya sea eléctrico, deja de funcionar y se para la producción, pues simplemente este equipo va a ser altamente crítico, tiene una criticidad alta. Por lo tanto, aquí ya la frecuencia a la cual tengo que aplicar la termografía va a ser menor.
por ejemplo, si es completamente crítico, yo diría que entre 1 o 3 meses va a ser la frecuencia a la que vamos a hacer esta inspección termográfica. Si no es un equipo crítico, por ejemplo, como, qué sé yo, la iluminación o las tomas, algo que no está relacionado con, con la producción, pues simplemente yo lo haré, lo replicaré o simplemente la frecuencia, no lo haré a un mes, no lo haré a 3 meses, tal vez lo haré a 6 meses, pero todo depende del diseño del plan de mantenimiento que yo lo realice. ¿Por qué? Porque en la industria, en los lugares de trabajo que ustedes tienen, no solo van a aplicar la inspección termográfica, también van a realizar otras técnicas predictivas que también lo tienen que programar para que tengan un buen plan de mantenimiento, ¿sí? Entonces, eso es lo que es el trabajo que se debe realizar dependiendo de la función de cada equipo. Por ejemplo, en máquinas completamente críticas, incluso tenemos técnicas predictivas en línea. ¿Qué quiere decir en línea? Que cada momento me está indicando un valor, o simplemente en este caso de la termografía, yo puedo incluso introducir al SCADA para poder, ¿no es cierto?, para poder exactamente tener a cada minuto, cada segundo, cada hora o qué sé yo, como yo le programe, dependiendo justamente del plan que yo tenga del mantenimiento predictivo. No sé si le quedó claro. ¿Hay alguna otra consulta? Sí, otra consulta. En cuestión de la Adelante. humedad, en cuestión de la humedad, ¿también se reflejaría dentro del informe? Exactamente, como les recomendé, ¿no es cierto? La temperatura ambiente y la humedad relativa, ¿no es cierto? Para que aquí, como ustedes pueden ver, solamente tengo la temperatura ambiente. Entonces, por supuesto, yo adicionaré una celda más donde me indique la humedad relativa, ¿sí? Que es muy recomendado y sí, y muchas gracias por la observación. Como les digo, este es un modelo inicial, un modelo que le pueden aplicar, ¿sí? No solo tengo este modelo, también vamos a revisar otros modelos, podríamos revisar, dependiendo del tiempo, otros modelos o simplemente les podré también facilitar para que ustedes lo vayan verificando, ¿sí? En el caso del compañero que tenía el inconveniente, ¿no es cierto? Que en este caso estamos viendo de un informe específicamente de un tablero eléctrico, ¿sí? Entonces aquí tenemos, de acuerdo a las normas de referencia, tenemos estos deltas de temperatura. Pero ¿qué tipo de técnicas estoy utilizando hablando de la termografía? ¿No es cierto? La cualitativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque el valor exacto no lo necesito. Mientras tanto que en la cuantitativa, como su nombre lo indica, necesito saber el número exacto. Eso lo puedo aplicar para la parte mecánica, ¿sí? De pronto, para poder identificar qué sé yo, el valor en los rodamientos. Entonces, el fabricante de los rodamientos me va a decir, mira, tu rodamiento no debe funcionar a una temperatura mayor a los 70 grados centígrados. Por lo tanto, yo ya tengo una referencia, ¿no es cierto? Yo ya tengo un valor específico y necesito saber, yo también necesito medir, necesito calcular la temperatura exacta. En esa condición, por supuesto que ya no voy a aplicar estas deltas de temperatura, simplemente tengo que saber el valor exacto. Y ya sabemos que la técnica cuantitativa, pues aquí ya el valor de la emisividad, el valor del valor reflejado, el valor que todo ya lo hemos revisado anteriormente, es muy importante para obtener exactamente el valor específico de la temperatura y poder comparar con lo que me recomienda el fabricante, ¿no es cierto? Eso con lo que respecta a las diferentes técnicas que nosotros tenemos correspondientes a la termografía. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta?
Listo. A ver, ¿qué más tenemos? ¿No es cierto? Aquí ya lo hemos visto todos los parámetros, todos los datos que ustedes deben tener en sus diferentes informes técnicos, ¿no es cierto? Aquí podemos ver otro tipo de diagnóstico. Dice, durante las inspecciones de remediación, la termografía en el cubículo o en el tablero del motor, se observa que los niveles de temperatura en los componentes eléctricos ya se encuentran dentro del rango normal de trabajo, ¿sí? Después de los ajustes realizados a la termografía o al portafusible, perdón, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Una vez que nosotros hemos recomendado todo lo que tienen que hacer, pues simplemente después de esas correcciones, tengo que nuevamente realizar la termografía. ¿Para qué? Para poder decir, para poder constatar o verificar que ya está en buenas condiciones, ¿no es cierto? Y con esto estoy garantizando el trabajo a la cual yo lo he hecho el análisis correspondiente, ¿no es cierto? Como lo puedo ver en el diagnóstico, ya el problema fue resuelto. Y recomendaciones, continuar con el monitoreo de acuerdo al programa predictivo o al plan de mantenimiento predictivo donde me indica específicamente, a ver, en el mes 1 tienes que hacer a este motor, a ciertos elementos, a ciertos activos, ¿sí? En el mes 2 tenemos que hacer a otros elementos, a otros activos, y así específicamente, como les digo, es muy, pero muy relacionado con la criticidad. ¿Sí? Profesor, ¿qué pasa si yo no tengo este plan de mantenimiento? Pues lo recomendable es que lo tengan, lo diseñen. Y de aquí hay muchos parámetros, como primero la criticidad, luego cómo está relacionado la producción para poder relacionar la producción con cada uno de los equipos y poder saber exactamente cuál es la criticidad, ¿no es cierto? Esta técnica es muy recomendada porque no tenemos que parar el equipo, no tenemos que parar los equipos, no tenemos que desenergizar. Al contrario, deben estar completamente funcionando al 100% de la carga, si es posible para poderlo utilizar, ¿sí? Y el momento que yo digo el 100% de la carga, yo tengo que comparar con el plan de producción que tiene cada uno de las industrias y poder decir cuándo puedo yo intervenir en dicho equipo sin ningún inconveniente, ya sea en la parte de seguridad o ya sea en la parte de producción. Entonces, es un elemento, es un documento que debe estar completamente diseñado, ¿sí? Relacionando con todos los departamentos necesarios. Y eso es específicamente lo que hace algunos departamentos, no solamente porque el departamento de mantenimiento se encarga de la ejecución, pero hay empresas, industrias que tienen un departamento específico que se llama ingeniería de mantenimiento, que es el encargado de hacer el estudio de todos los elementos, de realizar estos planes de mantenimiento y simplemente qué es lo que tiene que hacer el que va a hacer la inspección termográfica, verificar el número de OT que me genera este departamento, ¿no es cierto? Entonces son muchos elementos, parámetros para poder aplicar o poder realizar una filosofía de mantenimiento predictivo adecuada al lugar del trabajo, ¿no es cierto? Es por eso que aquí les he presentado un informe, que eso es el objetivo de la inspección termográfica, ¿no es cierto? Pero esto es el resultado de todos los estudios que se han realizado, ¿no es cierto? Entonces, eso debemos nosotros verificar, ¿no es cierto? No sé si les quedó claro o tienen alguna otra consulta. Listo. Sí, compañeros, realmente, como les digo,
esto de la termografía no es simplemente de coger la cámara termográfica, de ir y obtener la termografía, ¿no es cierto? Son muchos parámetros que lo hemos estudiado. Primero, la técnica para poder obtener esa termografía, ya hemos visto incluso la parte ambiental, ¿no es cierto? No tiene que estar nublado, en días soleados es mayor esta temperatura reflejada, etcétera. Son muchos de los parámetros que ustedes ya lo tienen en consideración y también deben plasmarlo en este informe técnico correspondiente para que quede documentado de la manera adecuada. La hoja de ruta de la inspección termográfica, y aquí se les va a aclarar algunos de los parámetros que tienen, tal vez tengan todavía dudas, ¿no es cierto? Primero debemos sacar los datos operativos de mi equipo, de mi activo fijo, ¿sí? Ya sea un motor, ya sea un tablero, ya sea una caja reductora, etcétera, dependiendo del que nosotros necesitemos. Todos, absolutamente todas los parámetros técnicos, como es el tag, como es la descripción, ¿sí? Cómo lo conocemos, parámetros operacionales que vamos a tener que tener en ese momento. ¿Para qué? Para poder verificar o llevar una tendencia, ¿sí? Entonces aquí es todo un estudio que se debe realizar para poder fijarnos o para poder ir a la par con la parte de producción, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el día 1, la producción va a ser con un cierto tipo de material, ¿no es cierto? Que el equipo va a estar a un 60% de carga, ¿sí? En otra ocasión, la producción está programada para que esté a un 100% de la carga, entonces ahí es lo que yo debo aplicar todos los estudios correspondientes a la filosofía de mantenimiento, a este plan de mantenimiento que debe estar completamente relacionado con la producción y por supuesto con la criticidad del equipo, ¿no es cierto? Datos operativos. Una vez que yo ya tenga, reconozca y verifique, me toca sacar ya las termografías, ¿no es cierto? Pero las termografías de calidad con todos los parámetros necesarios, verificando la temperatura ambiente, la humedad relativa y algunos otros parámetros necesarios, ¿sí? Para tener esta termografía de calidad, evidenciar de imagen la termografía y también la fotografía digital, como lo vimos, es muy necesario para poder identificar el equipo, el activo o lo que estoy realizando el estudio, ¿no es cierto? Como número 2. Una vez que tenga yo ya esta foto, estas dos imágenes, tanto la termográfica como la digital, pues simplemente tengo que ir a un programa especializado de que cada uno de las cámaras termográficas lo tienen e ir realizando los análisis correspondientes, ¿sí? Como que, por ejemplo, sí, entonces aquí es justamente lo que se ha hecho. Yo en el programa le marco los puntos y cuando lo marco, yo ya puedo saber, ¿sí? Puedo saber la temperatura a la cual está, ¿sí? Si esta temperatura es en la parte cualitativa, pues no me voy a fijar mucho en la emisividad, pero si es voy a aplicar la cuantitativa, pues aquí sí ya tengo que verificar que sea la emisividad correspondiente para sacar la temperatura correspondiente real y muy eficiente. Sí, eso es en el análisis detallado, sí, ya sea cualitativo o cuantitativo, con los límites referenciales. ¿Sí? Entonces, los límites, si es cualitativo, serían estos límites referenciales. ¿Sí? Y si es cuantitativo, pues simplemente lo que me dice el fabricante. Entonces, no puedo sobrepasarme, el fabricante es el que tiene que decir, o si no tengo ese dato, pues en base a la experiencia o en base a las normas puedo saber específicamente este valor, estos techos que yo no puedo pasarme de eso. ¿Por qué? Porque si me paso 10 grados sobre lo que me diga de funcionamiento, pues la vida útil de ese elemento, por darles un ejemplo del rodamiento, pues se va a disminuir a la mitad, ¿no es cierto? Entonces, eso lo deben identificar.
Consultas hasta aquí. Listo. Bueno, vamos a ver factores claves para una buena medición de la termografía. ¿Sí? Siempre debemos observar pequeños detalles para evitar grandes errores. Por ejemplo, en la termografía, no me di cuenta que no ha estado enfocado, pero ya cuando ya no me di cuenta de ese pequeño detalle, pues simplemente el momento que ya tenga mi archivo, ya no voy a poder realizar el análisis correspondiente porque no va a serlo. Primero no se va a visualizar nada, no voy a tener específicamente lo que yo tengo que verificar. Entonces aquí es un gran error. ¿Por qué? Porque nuevamente tengo que ir al lugar, nuevamente tengo que hacer la termografía. Entonces todo ese tiempo que voy a gastar, voy a perder, pues se ve reflejado en nuestros índices de mantenimiento. Sí, entonces debemos tener muy presente eso. Entonces, también la parte de seguridad en la orden de trabajo que deben implementar, ¿sí? Y cuando digo orden de trabajo es porque yo ya tengo todo un plan de mantenimiento, yo ya tengo todo muy bien estudiado qué es lo que tengo que hacer. Por ejemplo, las fechas a las cuales tengo que ejecutar ese plan, los pasos que tengo que seguir para tener todas las seguridades del caso. Incluso puedo ser tan detallista en ese plan de mantenimiento que yo ya debo calcular la distancia a la cual tengo que tomar esa termografía y obtener exactamente lo que yo necesito, esa termografía de calidad, ¿sí? Y todo esto, si tenemos un buen plan de mantenimiento, todo eso debe estar registrado, debe estar identificado y ir siguiendo paso a paso. ¿Sí? Incluso aquí ya las órdenes de trabajo deben tener la aprobación de todos los departamentos relacionados, como el de producción, si no interfiere en su producción, el de seguridad, si van a tener todas las seguridades del caso, ¿sí? En los operadores que tienen que darle el equipo, comisionar el equipo para que ustedes lo puedan intervenir y puedan sacar sus fotos, sus tomas termográficas y sus imágenes digitales. Sí, entonces todo eso debe estar completamente documentado. 3 ajustes críticos. El enfoque de la cámara, completamente necesario. El rango de temperatura que yo voy a tener y la distancia operativa que ustedes ya saben calcularlo dependiendo de las características técnicas de mi cámara, ¿no es cierto? Pero ¿por qué son tan críticos estos 3 ajustes? Pues simplemente si cualquiera de ellos falla, pues ya no puedo realizar el análisis correspondiente, ese análisis. No voy a poder llegar a qué es lo que le está pasando al equipo que estoy realizando el estudio. Entonces, estos errores en algunos de estos hará un resultado de temperatura inapropiada o la diferencia en la medida de temperatura y por supuesto todo el análisis que yo haga no va a ser el adecuado, ¿sí? Y ya no se puede cambiar la imagen una vez que lo hemos realizado. Justamente en el ejemplo que les puse del enfoque de la cámara, pues simplemente esa es una termografía que no sirve para el análisis y tengo que repetirlo. Otros factores críticos puede ser la corrección de la emisividad. Aquí también debemos tomar en cuenta lo siguiente, ¿sí? El momento que yo ya hago la adquisición o la toma termográfica, pues sí, aquí yo puedo corregir la emisividad y no es tan crítico o no voy a tener que realizar nuevamente la termografía. Pues no, simplemente puedo corregir la emisividad, ya sea en la cámara o ya sea en el programa específico. Sí, la carga del equipo, en qué condiciones de operación está en ese momento.
sí, hasta el 50% de su carga, 60, 70, 100%, pues eso debo documentarlo, ¿sí? Entender directa e indirectamente la medición. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo esta temperatura reflejada? ¿Cómo puedo identificar para poderle decir a la cámara, mira, esa es una temperatura reflejada y no debes tomarlo en cuenta, ¿sí? Y eso también ya lo hemos revisado en clases anteriores. ¿Cómo puedo identificar esa temperatura reflejada? Entender los efectos y limitaciones del clima. Pues aquí ya lo hemos analizado en clases anteriores, ¿sí? ¿Qué pasa si está nublado? ¿Qué es lo que pasa si está lloviendo, si hay nieve, si estamos en días soleados? Ustedes ya saben cuáles son los efectos de todas esas condiciones climatológicas, ¿sí? Incluso si está soplando a gran velocidad el aire, también nos puede afectar en lo que se llama la toma de la termografía, ¿sí? Todos estos factores pueden ser corregidos en la imagen post-proceso. Simplemente tomo mi toma termográfica y después lo puedo corregir. En el enfoque, aquí no hay mucho que hablar, si es la misma situación que si nosotros tomáramos una fotografía digital que no tiene el enfoque adecuado, pues simplemente no voy a poder visualizar el objeto y no se va a poder saber específicamente de lo que estamos realizando. Pero aquí tenemos, ¿cierto? Fuera del enfoque, diluye el aumento de la temperatura, ¿sí? Aquí tenemos un enfoque, ¿no es cierto? Un ejemplo, donde la temperatura máxima en los puntos tenemos de 87 y 89.3, que esa es la realidad, una toma termográfica enfocada. Ahora, cuando está desenfocada o fuera de enfoque, pues simplemente, como ustedes pueden ver, el aumento de la temperatura se diluye y tenemos exactamente las temperaturas a las cuales podemos ver que no tienen nada que ver ni punto de comparación con lo que respecta al original, ¿sí? Entonces, prácticamente no me sirve esa termografía, no puedo hacer el análisis correspondiente y es perder el tiempo porque tengo que realizarlo de nuevo. De la misma forma, aquí tenemos una termografía enfocada, ¿sí? Donde me indica exactamente lo que yo quiero ver, ¿sí? Tengo el promedio. En este recuadro puedo sacar el mínimo, el máximo y un promedio para poderle hacer el análisis correspondiente. El rango de temperatura, ¿sí? Si está fuera del rango, ¿a qué hacemos caso con esto? Pues simplemente al valor máximo y al valor mínimo que nosotros vamos a tener. Si tenemos rangos muy grandes, si yo lo pongo entre 0 y 300 grados centígrados, pues simplemente voy a ver una mancha del color que podamos tener en ese momento la temperatura, ¿sí? Mientras tanto, que si el rango, no es porque yo ponga el rango más grande voy a poder visualizar todas las temperaturas, no, se nos va a perder. Debo colocar el rango aceptado, específico o simplemente el que vamos a tener que analizar. Por ejemplo, si vamos a analizar un rodamiento, vamos de nuevo al rodamiento, y específicamente el proveedor de este rodamiento, el fabricante de este rodamiento, que eso sí nos da, pues prácticamente me dice que no debo pasarme de los 70 grados, pues yo no voy a poner un rango de 0 y 200, porque no voy a poder visualizar esa temperatura. Pues le pondré un rango normal, un rango adecuado, sí, pondré más o menos 20 grados, con eso yo puedo visualizar específicamente esas temperaturas, que no salga de los 70 grados centígrados, ¿sí? Esa es la manera de verificar. Claro que tenemos en las cámaras actuales sofisticadas, tenemos un rango dinámico que automáticamente ya me da el valor más adecuado, dependiendo asimismo de la temperatura máxima que pueda ser o la temperatura mínima que tenga en ese momento esa termografía. Sí, es una facilidad que me da específicamente los diseñadores de estas cámaras termográficas.
La distancia operativa, pues simplemente ya sabemos que mientras mayor es la distancia entre un objeto y la cámara termográfica, menor va a ser la resolución, ¿no es cierto? Entonces ya ustedes ya saben específicamente identificar, saben calcular cuál es la distancia adecuada para maximizar la resolución, ¿no es cierto? Recordarán que los píxeles, esos puntos que mide cada uno de los sensores del lente, pues mientras más lejos está, menor va a ser el tamaño, mayor va a ser el tamaño de ese punto, de ese píxel, de esa resolución, ¿sí? Entonces, por supuesto, es muy relacionado a las características técnicas de la cámara. Demasiada distancia de un punto de calor causa lecturas muy bajas, ¿sí? Conocer la relación de distancia al objetivo de la cámara es muy importante y ya lo hemos analizado, ya lo hemos realizado. Sí, y arriba la óptica estándar, abajo el lente de 8 grados. Entonces aquí tenemos dos diferentes tipos de lentes, ¿no es cierto? Dependiendo del gran angular o del ángulo de visión para poder calcular exactamente el tamaño desde el punto más pequeño, del IFOD. Y la distancia y diferencia de temperaturas. El delta T que yo voy a poder verificar, que voy a poder aplicar, ¿no es cierto?, para poder saber qué es lo que le está pasando. Sí, en primer lugar, debemos verificar que en el caso esto se aplica más para la parte eléctrica, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos tres fases de conexiones eléctricas, ¿sí? Al decir trifásico, pues las tres fases deben estar en las mismas condiciones, ¿sí? Cuando digo mismas condiciones, la corriente debe estar balanceada en las tres fases. Y entonces, claro, yo también lo puedo, ¿no es cierto?, aplicar, qué sé yo, si yo obtengo un valor más elevado en la fase A o la fase B, pues debo, en primer lugar, como recomendación, medir las corrientes que estamos en ese momento. De pronto no se trata de un punto caliente, pues se trata simplemente de un desbalanceo, como lo vimos anteriormente, ¿sí? Se puede tener un buen delta de temperatura medido si los objetivos son demasiadamente pequeños, ¿no es cierto? Cuando decimos son demasiadamente pequeños, porque su resolución pues simplemente está muy adecuado, ¿sí? Y no debemos resolver estos puntos para una apropiada medida de temperatura o diferencia de temperatura. Entonces, mientras más grande es el objetivo, en mayor voy a llegar a la temperatura adecuada y voy a poder calcular específicamente este delta para poder verificar el estado de la condición en este caso de las conexiones trifásicas, las conexiones eléctricas, ¿sí? Muy importante la resolución. ¿Y qué hacer cuando el objetivo es demasiadamente pequeño para medir? Pues debemos acercarnos hasta que podamos resolver el objetivo o simplemente calcularlo, porque si ya sabemos las características de mi cámara, y sabemos el tamaño del elemento, del objetivo, pues puedo calcularlo. ¿Cuál es la distancia recomendada para poder obtener esta termografía con la resolución muy alta, ¿sí? ¿Cuál era uno de los parámetros para poder calcular la distancia? Pues justamente el lente, ¿no es cierto? Este ángulo de visión que va a tener, pues debemos usar el lente apropiado. Por ejemplo, en muchas de las cámaras, los fabricantes tienen como opciones justamente varios lentes. ¿Para qué? Tienen lentes dependiendo de las aplicaciones que tengamos. En la industria, ¿no es cierto?, no vamos a tener mucho inconveniente, pues simplemente a un metro que lo tomemos la termografía o un motor, pues muy adecuado, ¿sí? Pero en subestaciones, donde las distancias por seguridad
pues van a ser mucho más grandes que el metro, sí, ya estamos hablando de unos 20 o 30 metros, debemos obtener el lente apropiado, ¿no es cierto? El ángulo apropiado para poder calcular, tener mayor resolución, ¿no es cierto? Mayor número de píxeles y con esto también maximizar el número de píxeles a las cuales yo voy a tener el objetivo, ¿sí? Recordarán que el zoom no me va a mejorar, incluso muchas de las cámaras termográficas ni siquiera tienen zoom, pero si alguna de ellas tiene, pues simplemente no me mejora la resolución. O usar técnicas de telescopio infrarrojo o simplemente acercarse, ¿sí? Entonces, eso debemos verificar para poder obtener la termografía de calidad, como les dije, ¿sí? La emisividad, ustedes ya saben específicamente, incluso no solamente ir a las tablas que nos proporciona el fabricante, pues yo puedo saber, ¿no es cierto? Puedo calcular la emisividad de cierto objeto, que eso ya lo hemos visto y ustedes ya están completamente capacitados para poder realizar esos trabajos, ¿sí? Necesitamos la emisividad del objetivo y un barrido de temperatura para poder obtener la temperatura real a la cual vamos a hacer el análisis correspondiente, ¿sí? Usualmente el software permite corregir la imagen cuando ya lo hemos realizado. Pero debemos comprobar, debemos verificar su buen enfoque, la distancia correspondiente, y con esto no tengo que preocuparme en absolutamente nada más que colocar las emisividades correspondientes, y con esto pues simplemente ya voy a poder verificar un análisis muy preciso. Y la emisividad define la precisión de la medición del delta de temperatura, también es muy importante, que a la final también lo podemos aplicar, lo podemos verificar. Pues ustedes ya saben, ¿no es cierto?, lo que es la emisividad, la reflectividad, ¿no es cierto? Si un elemento tiene un valor de 1 de emisividad, pues tiene una baja reflectividad, son inversamente proporcionales. Entonces, aquí tenemos una regla básica, una manera de que recuerden algunos conceptos. Si tenemos una emisividad aproximadamente de 0.1, ¿qué significa? Que simplemente este equipo, este elemento, este material, va a tener una alta reflectividad. Por lo tanto, son para metales brillantes, ¿sí? Cuando tenemos una emisividad de 0.9, por supuesto que su reflectividad pues va a ser muy bajo, ¿sí? Entonces, esto es para los no metales. Cuando tiene una emisividad de aproximadamente 0.7 es para cerámicas, una emisividad de 0.9 para cerámicas de onda larga, ¿sí? Cuando la emisividad está entre 0.3 y 0.9, y aquí es para metales coloidos o simplemente que están oxidados. No intentar obtener una buena medición fuera del objetivo en donde esta emisividad es menor a 0.6. ¿Por qué? Porque justamente si es menor a 0.6 quiere decir que también va a tener una alta reflectividad, ¿sí? Entonces, y esta reflectividad pues simplemente todas las fuentes que tenga externos va a reflejarse como su nombre lo indica, y por supuesto son datos, son parámetros, son energías que no me sirven porque no es del equipo en sí, ¿no es cierto? Eso es lo que deben ustedes tener muy presente, todos estos conceptos para poderlos aplicar sin ningún inconveniente en el momento que realicen sus tomas termográficas. Directo versus indirecto, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando hablamos de directo, estamos hablando de fusibles y las conexiones, conexiones que son directamente visualizadas, que podemos verlas, y líneas de vapor sin aislamiento, también es otro de los ejemplos donde podemos obtener esa radiación directamente del equipo, ¿sí? Mientras tanto que cuando hablamos de la parte indirecta, pues son ductos con aislamiento interno, ¿sí? Son conexiones de 4160 voltios, donde
está en medio voltaje, porque no es alta tensión, medio voltaje, pues simplemente debemos proteger, debemos poner una barrera para que tener las seguridades del caso con respecto a los operarios, ¿sí? Recordarán que en clases anteriores yo les di un ejemplo. Si yo quiero hacer una termografía de un transformador, ¿sí? Un transformador que está dentro de una caja metálica por las seguridades que tiene, pues simplemente no lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque no voy a obtener la cantidad que está emitiendo de energía de radiación, ¿sí? Así de simple. Entonces, ¿qué debo hacer ahí? Pues hay mirillas especiales que son justamente para realizar tomas infrarrojas y tener todas las seguridades del caso. Los cojinetes, pues los cojinetes ya sabemos que está en la parte interior de las máquinas rotatorias, ¿sí? Simplemente no va a ser la temperatura directa, como lo llamamos, ¿no es cierto?, que vamos a obtener de los cojinetes. Simplemente es una temperatura que por la transferencia de calor, ¿no es cierto?, vamos a obtener en el exterior. Entonces debemos tener los conocimientos, los conceptos necesarios para poder decir que si mi temperatura del exterior está a 20 grados centígrados, por darle un ejemplo, ¿cuánto puede estar en el interior? ¿No es cierto? Dependiendo de qué, dependiendo del material, si es aislante o conductor, ¿sí? Entonces todos esos parámetros debo tener muy presente. Y uno de estos es justamente los aislamientos de temperatura. Aquí su nombre, como lo dice, aislamiento. Aísla el calor, no lo deja. Es una barrera que le pone. Entonces debemos tener todos esos conceptos muy claros para poder identificar, poder hacer un estudio correspondiente, necesario y de precisión con lo que respecta al análisis termográfico. ¿Sí? Como les dije, estos resultados es a través de la transferencia de calor, ¿sí? Se dan cuando hay considerablemente un aislamiento térmico entre el objetivo real y la cámara, ¿sí? Entonces, eso deben tener muy presente. Y el concepto de transferencia de calor, ya hemos revisado también todos los tipos de transferencias, ¿sí? Por contacto, por conducción, todos esos tipos de transferencias de calor también debemos tener presentes para poder realizar el estudio correspondiente, ¿sí? Y no usar los criterios de mediciones directas para las lecturas de mediciones indirectas. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy captando en mi cámara termográfica? Es justamente la superficie que tiene el material en ese objetivo, ¿sí? No mide la parte interior, por lo tanto no es la misma temperatura. En el caso del aislante, por supuesto que este aislante, eso es su objetivo, el de colocarle una barrera, esa emisión de energía de radiación para obtener la temperatura correspondiente, ¿sí? El delta T aumenta con la carga. ¿Por qué? En el caso de bueno, ya no vamos a hablar en el caso de la parte mecánica, ¿no es cierto? Mientras mayor carga tiene, va a tener mayor fricción y esto va a tener mayor emisividad, ¿no es cierto? Perdón, no, mayor, claro, va a emitir mayor radiación, energía de radiación, ¿no es cierto? Entonces es completa, mientras mayor carga tiene, mayor va a ser la energía que va a emitir, ¿sí? Entonces eso también tenemos que tener. No se puede multiplicar ese delta T por 4 si es el doble de la corriente. ¿Por qué? Porque simplemente la fórmula para calcular la potencia emitida, pero hablando de la radiación, o es de la energía calorífica, pues es la potencia emitida, ¿no es cierto? Es directamente proporcional al cuadrado de la corriente, ¿sí? Entonces, no es igual que yo le ponga el doble o 4 veces la corriente. Si pongo el doble de la corriente, no lo debo multiplicar por 4 porque simplemente no es
no es directamente proporcional, sí, es al cuadrado. Y por supuesto por la resistencia. Que en este caso la resistencia es fija, no va a variar, ¿no es cierto? Entonces, deben tener muy presente que la temperatura aumenta con la carga. El viento, simplemente el viento tiene una importancia en el efecto de la variación de la temperatura desde delta T. Un viento mayores a las 20 millas por hora, pues casi puede eliminar el punto caliente. Y con esto yo no puedo hacer un análisis de lo que le está pasando específicamente a ese objetivo que voy a analizarlo, ¿sí? No inspeccionar en días con viento. La medición en el lado del no viento puede ser, eso deben verificar las condiciones ambientales que vamos a tener justamente en el lugar en donde está el objetivo. Y debido al viento, pues los gráficos publicados por la corrección del delta de temperatura muchas veces pueden ser inadecuadas. Sí, al ser inadecuadas, pues simplemente estamos diciendo que no vamos a tener las precisiones correspondientes. Ya sabemos, ¿no es cierto?, las tres claves: enfoque de la cámara, rango de temperatura y la distancia operativa. Muy importante para tener en cuenta, porque ya si cualquiera de estas falla, pues ya no hay vuelta que dar. Tengo que hacer la termografía nuevamente, ¿sí? Porque son claves justamente porque pueden dar respuestas equivocadas. Si mal enfoque, no tengo el dato específico y no pueden ser reparadas por el software. Tengo que realizarlos nuevamente. Y el entrenamiento, la experiencia es muy importante. No hay sustituto para la experiencia, pero el entrenamiento más la experiencia, pues simplemente es la combinación perfecta para poder identificar de manera muy fácil, ¿no es cierto?, todas las técnicas que hemos visto anteriormente, todas las condiciones ambientales, todas las condiciones del equipo, todas las condiciones del elemento que yo voy a poder hacer la medición, ¿sí? Entonces yo ya tengo el conocimiento necesario para tener los criterios adecuados para que esta termografía sea de calidad, ¿sí? Entrenamiento, ¿no es cierto? Porque yo, por más experiencia que tenga en hacer tomas termográficas, pero si no lo hago de una manera correcta, pues simplemente no voy a tener asimismo un adecuado diagnóstico. Eso es muy importante, ¿sí? Y si especialmente si va acompañada de una base sólida de entrenamiento, esta experiencia, pues como les dije, pues simplemente eso es lo ideal. Y un termógrafo experto necesita ser experto también en operación. Necesito saber cómo opera mi máquina, cómo funciona, cómo se comporta, para poder asimismo verificar, tener datos concretos y obtener estas termografías de calidad. ¿Sí? Debemos saber qué puede salir mal y cómo evitarlo. Como les dije, si yo voy a un tablero, si yo el tablero le conozco, ¿no?, tal vez no los materiales, pero sí la forma de comportarse, ¿no es cierto?, revisando el medio ambiente, verificando condiciones adecuadas, pues simplemente estoy obteniendo justamente datos muy confiables. Pero si yo no sé de qué se trata una temperatura reflejada, pues mucho menos voy a poder identificarlo, poder segregarle, eliminarle para poder realizar el cálculo correspondiente. ¿Sí? Entonces, como les dije, un buen entrenamiento y mucha práctica, vamos a alcanzar el objetivo del programa. Consultas hasta aquí. No hay consultas. Listo. Continuamos.
Ahora sí vamos a revisar lo que es el retorno de la inversión y el costo total de la propiedad. ¿Cuánto me costaría si ese equipo tiene un daño funcional o simplemente deja de servir o no, ya tengo que reemplazarlo? ¿Cuánto me cuesta reemplazarlo? Versus cuánto me costaría si yo con las técnicas que estoy aplicando para poder detectar un fallo, una falla temprana, ¿sí? Entonces, ¿cuánto sería el ahorro que yo obtengo con respecto a esas condiciones? ¿Sí? Muy importante que lo sepan, lo identifiquen para poder aplicarlo, poder verificarlo en sus puestos de trabajo, en su industria, o simplemente con esto pueden ustedes obtener un anteproyecto, un proyecto, aplicarlo sin ninguna necesidad, sin ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque lo que se necesita para aprobar un proyecto, pues simplemente son números. Sí, ¿cuánto ahorro a la fábrica? ¿Qué beneficios voy a obtener al aplicar la termografía? El costo total, ¿no es cierto? El costo total, el costo total de la propiedad, por sus siglas en inglés, el TCO, ¿sí? Es un método de cálculo diseñado para ayudar a los gestores a determinar costos directos e indirectos, ¿sí? Y voy a subrayarlo. Determinar costos, ¿sí? ¿Cuánto me cuesta si es que en esta condición y cuánto me cuesta si lo mejor? Lo comparo y verifico valores, ahorros sustanciales o simplemente si no son ahorros sustanciales, pues el proyecto no es rentable, ¿sí? Y no solo se aplica para lo que es la termografía, también se aplica para muchos otros tipos de proyectos, sistemas o todo lo que ustedes puedan obtener, ¿sí? Así como los beneficios relacionados con un producto o sistema. Aquí en este caso lo vamos a utilizar para sustentar el impacto de la detección temprana de las fallas. Eso es el objetivo principal, predecir un fallo funcional, ¿sí? Posterior a una detección de una falla potencial, utilizando todas estas técnicas predictivas, ya sea termografía, ya sea análisis de vibraciones, análisis de aceite, etcétera, manteniendo un adecuado proceso de tratamiento de las observaciones detectadas por el monitoreo de condición. Aquí estamos hablando específicamente de la filosofía del mantenimiento basado en la condición de mi máquina. Pero yo, para saber la condición de mi máquina, no solamente con verlo puedo obtener ese valor o puedo obtener ese criterio, ¿sí? Debo aplicar estas técnicas predictivas para sacar números, valores, que es lo único que necesitamos para calcular beneficios, para calcular costos, o simplemente las confiabilidades que voy a tener en mi máquina. Sí, y aquí tenemos un reporte específico, ¿sí? Un reporte específico de lo que corresponde al valor total de la propiedad, el costo total de la propiedad. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, pues ¿qué es lo que vamos a aplicar? ¿Qué es lo que vamos a implementar? Es un programa de monitoreo por condición, ¿sí? Que es uno de los objetivos, justamente la detección temprana de los modos de fallas, ¿sí? Aquí, como pueden ver, ese dashboard muy característico, muy correspondiente de todos los valores, dependiendo, ¿no es cierto?, de los diferentes departamentos, ¿sí? Por ejemplo, el de seguridad, ¿cuánto voy a poder ahorrar en accidentes? Sí, yo sé que el accidente no se ahorra porque simplemente estamos hablando de una vida humana, pero podemos ahorrarnos. ¿Por qué? Porque si yo tengo a mi máquina en correctas condiciones, sin ningún tipo de inconvenientes, con la confiabilidad alta, por supuesto que voy a obtener ahorros en seguridad, ¿sí? Voy a obtener ahorros. O simplemente cuando una máquina está en mal estado, tenemos mayor ruido, mayor temperatura, mayores vibraciones. Y eso también es un efecto secundario
para nosotros como operarios, como de mantenimiento, pues simplemente la seguridad. ¿Cuánto vamos a ahorrarnos? ¿Cuánto es el potencial de reducción por esta exposición que voy a tener, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el primer año yo he obtenido 3 horas de seguridad, o sea, no va a estar expuesto, o simplemente 3 horas va a estar expuesto de algún tipo de inseguridad, ¿no es cierto? Algo que nos pueda afectar o tener un accidente. Eso con lo que corresponde, sí, debo sacar esos valores, esos datos, esos números, con el departamento de seguridad. Eso es el primer tema. Con lo que corresponde a los potenciales beneficios ambientales. El momento que yo estoy aplicando cualquier técnica predictiva, ¿no es cierto? Pues simplemente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Siendo más eficiente. Las máquinas son más eficientes. Cuando digo eficiencia de una máquina, pues simplemente estoy dividiendo la potencia que tengo en la salida dividido por la potencia que tengo a la entrada. ¿No es cierto? Si hablamos de potencia, pues estamos hablando de energía. Pues si la energía que tenemos en la entrada es igual a la energía que tengo a la salida, pues estamos hablando, y esto por 100. Estamos hablando de una eficiencia del 100%. ¿Sí? Una eficiencia del 100%, que eso es no conveniente, eso es lo ideal para poder tener nuestras máquinas con total confiabilidad. En otras palabras, este equipo no se me va a dañar, este equipo va a ser tan confiable que todo lo que tengo a la entrada es igual a la salida, es totalmente eficiente. ¿Sí? Pero si mientras tanto tengo alguna falla, se me está calentando el motor, está vibrando más de lo que debería, ¿sí? Cuando digo debería, ya tengo que relacionar a las normas internacionales, dependiendo de la técnica predictiva, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que todas estas condiciones, ya sea vibraciones o calentamiento, son pérdidas de energía, pero no son pérdidas, porque ustedes saben que la energía no se pierde, simplemente se transforma. O sea, la energía que yo tengo, ¿no es cierto?, en la entrada, simplemente va a perder la eficiencia y se va a perder esta energía, va a realizar otro trabajo en vibraciones o en temperatura que no va a ser aprovechado en la máquina rotatoria, y eso es menos las pérdidas que tenemos, ¿sí? Y con esto estoy minimizando, simplemente menorando el valor de eficiencia. Pero esta pérdida de eficiencia, ¿dónde se va a ver reflejado? En el consumo de energía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el equipo tiene un objetivo de realizar un trabajo y necesita esa potencia, esa energía para poderlo realizarlo. Entonces yo tengo que consumir mayor energía de mi red eléctrica si lo tenemos como fuente principal. Y con esto, ¿qué estoy haciendo? Primero, elevando las planillas que voy a tener mes a mes. Segundo, pues simplemente el proveedor de esa energía eléctrica tiene que producir más. Profesor, pero si es un motor, sí, un motor, por los 100 motores que tiene como mínimo una empresa, pues ya se puede imaginar muchas veces de lo que se trata, ¿no es cierto? Entonces, las pérdidas que van a tener. ¿Sí? Entonces, a eso hacemos relación. Sí. Sí, entonces, eso, entonces, y con eso cada vez, y no es una industria, en un país serán 100, 1000 industrias, dependiendo del país, entonces ya se pueden imaginar el valor de energía perdida en las industrias, ¿no es cierto? Entonces, y esa energía perdida, pues tengo que solventarlo, tengo que producir más.
¿Y cómo generan energía? Muchas veces con la quema de combustibles fósiles, que eso daña al medio ambiente, ¿sí? Y podemos generar impactos en lo que respecta al medio ambiente, ¿no es cierto? Y por eso lo puedo calcular, lo puedo cuantificar y decir cuánto voy a pedir, cuánto voy a tener en pérdidas correspondientes a la energía, ¿no es cierto? Eso es lo que hace el cuidado del medio ambiente. Y los ahorros, los potenciales ahorros anuales que yo voy a obtener con el mantenimiento. Por ejemplo, si yo he identificado una falla temprana, una falla antes, voy a predecir antes que tenga esta falla potencial, pues ¿qué estoy haciendo? Pues simplemente teniendo ahorros. ¿Por qué? Porque mi equipo está funcionando sin ningún problema. Simplemente con la técnica predictiva que lo apliqué, está funcionando. ¿Por qué? Porque si ese equipo se para la producción, pues vayan sumando por el número de horas toda la producción perdida. Y todo eso es justamente pérdidas económicas que vamos a tener con lo que respecta exactamente a en el estudio que estamos haciendo. Y eso debemos plasmar en valores, ¿sí? Si yo necesito un operario que cobra un sueldo, por darles un ejemplo de $500, ¿sí? Por realizar todas las termografías al mes, ¿no es cierto? Mientras, si se daña ese motor, ese equipo que cuesta $20,000, $30,000, pues comparamos, verificamos y sacamos todos los ahorros necesarios y lo vamos reportando, ¿no es cierto? Lo vamos reportando en los ahorros anuales año a año, ¿sí? Para poder identificar, decir específicamente, sí, tu plan de mantenimiento está dando resultados. Y eso es lo que se puede visualizar específicamente en estas gráficas. ¿Por qué? Porque el primer año hemos tenido un ahorro de 49,250. El siguiente año, sí, he sido más eficientes, pues mis máquinas han sido más eficientes. No hemos tenido paros inesperados, no hemos tenido daños no programados, ¿no es cierto? Bueno, los daños no se programan los mantenimientos. Pues justamente todo eso se ahorra, ¿sí? ¿Y cómo lo calculo? Incluso en lo que es repuestos. Si yo mi motor, ¿no es cierto? Muchas de las veces un plan de mantenimiento preventivo, ¿qué es lo que me dice? ¿Sabes qué? Tú cada año me cambias los rodamientos del motor y con esto se solucionan los problemas, ¿sí? ¿Cuánto me cuestan los rodamientos? Al año me cuestan $400, por darles un ejemplo, ¿no es cierto? Pero si yo le digo al gerente, sabes que por los estudios que se ha realizado, por las técnicas predictivas que se ha aplicado, pues no tengo que cambiarle al año, tengo que cambiarle cada 3 años, o tengo que cambiarle dependiendo de su condición, que por lo general siempre es mayor, más de un año, ¿no es cierto? Entonces ahí ya tenemos un ahorro solamente en ese punto, ¿sí? Y todo eso se va sumando para sacar el valor total de ahorros anuales, ¿sí? Y cada vez tengo que ser eficiente y por supuesto esta inversión se va a recuperar. ¿Sí? Entonces, eso es el objetivo de tener específicamente estos reportes característicos de lo que significa ya en números, datos, valores para poder tener. Y no solo números, tenemos a manera de un dashboard que fácilmente podemos identificar las mejoras potenciales aplicadas, ¿no es cierto? Sí, por estas técnicas predictivas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la productividad, ¿cómo saco? Un ejemplo nada más, ¿no es cierto? ¿Cómo se reducen los costos? Pues simplemente yo debo saber, ¿no es cierto?, el costo del mantenimiento correctivo. ¿Cuánto me cuesta tener ese mantenimiento correctivo, ¿no es cierto? Versus, ¿cuál es el costo del mantenimiento correctivo si falla el transformador?
¿sí? Si falla el transformador, me cuesta $3,000 por toda la producción que voy a perder, ¿sí? Esto lo resto y me sale exactamente el valor que voy a ahorrar, ¿sí? Si este transformador me cuesta cambiarlo $50,000, $50,780, ¿sí? Pero yo, con mis gastos de mantenimiento predictivo, tengo $3,000, pues simplemente le estoy ahorrando a la empresa $47,780. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ahorro. Disponibilidad del equipo por optimización del mantenimiento, ¿no es cierto? Tengo mantenimiento correctivo por la falla del transformador, tengo parado 24 horas, menos el mantenimiento correctivo programado, ¿sí? Porque yo, dependiendo de la condición, simplemente yo sé cuándo darle mantenimiento correctivo, pues eso es 3 horas, ¿sí? Comparado con las 24 horas que me tomaría darle el mantenimiento correctivo, ¿sí? Si se para el equipo, menos las 3 horas que me toma obtener las termografías en este caso, pues y multiplicado por el costo de hora equipo, me da un valor de $1,470, que esto se suma, ¿no es cierto? Y podemos obtener el valor total y poder identificar el ahorro que yo le he hecho a la empresa, ¿no es cierto? Año a año, ¿sí? Entonces, con esto está completamente justificado el de haber hecho una inversión, ¿no es cierto? Si yo le ahorro a la empresa $49,250, ¿y cuánto me cuesta una cámara termográfica? Pues una cámara termográfica oscila entre $17,000 a $20,000. Claro, 20 hasta $30,000, dependiendo ya. Pero pongámosle que cueste ya $40,000. ¿Sí? Una cámara sofisticada, una cámara último modelo, una cámara de excelentes condiciones. ¿Sí? Solo así, aplicando $40,000, yo voy a obtener ese retorno de la inversión en menos de un año, ¿sí? Y eso es muy, pero muy rentable. Y créame, si ustedes son gerentes de una empresa, dueños de una empresa, automáticamente le van a decir, sí, mira, aprobado, adelante con ese proyecto y vamos adelante, ¿sí? Eso es el objetivo de este tipo de reportes. Consultas hasta aquí. Perfecto. Completamente claro, ¿no es cierto? Muy, muy claro lo que yo ahorro si aplico estas técnicas predictivas, que eso es lo que necesito para poder identificar exactamente o poder aplicar todas estas técnicas predictivas necesarias. Y por último, ¿no es cierto? Vamos a ver algunos indicadores de la gestión predictiva, ¿sí? De la gestión del mantenimiento basada en la condición, donde aplicamos técnicas predictivas como es la termografía, como es el análisis de vibraciones, como es el análisis de aceites a nuestras máquinas rotatorias, o lo que es la termografía, lo que es equipos eléctricos. ¿Sí? Los indicadores de gestión. El momento que yo tengo ya diseñado, ¿no es cierto? Y por eso les vuelvo y les repito, la importancia que ustedes diseñen un correcto plan de mantenimiento predictivo, ¿sí? Y esto no es solamente diseñar, como ya les dije, son muchos parámetros que deben tener en consideración, como es la productividad, como es la seguridad, como es justamente la mantenibilidad. Todos esos parámetros ustedes deben unirles y con eso realizar un correcto plan de mantenimiento. ¿Y qué es un plan de mantenimiento? Simplemente ir generando órdenes de trabajo de acorde a la condición, a la realidad de la industria. ¿Sí? Por ejemplo, yo no voy a decirles, si yo digo que deben tomar una termografía el sábado,
pero el sábado no hay producción. ¿Qué estoy haciendo? Pues simplemente no puedo realizarlo. ¿Por qué? Porque una de las condiciones es tener al equipo al 100%. ¿Sí? Entonces, eso es una falta de gestión, es una falta de programación, o simplemente mi plan mi gestión del mantenimiento no está sirviendo. ¿Sí? Y para ello, ¿cómo me doy cuenta de eso? Con los indicadores de la gestión de mantenimiento, donde me indica, primero, el cumplimiento del plan del mantenimiento predictivo. Sí, yo he generado, ¿no es cierto?, un plan que voy a obtener simplemente 95 tomas demográficas. Pues darles un ejemplo, al mes, ¿sí? Pero lo he realizado 98, bueno, casi 99%. Pues simplemente, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que he realizado más de lo que me he programado. Quiere decir que soy completamente eficiente, o simplemente que el plan de mantenimiento que yo lo he realizado es eficiente y no he tenido ningún tipo de inconvenientes, ¿sí? Incluso me ha sobrado tiempo para poder realizar otra clase de trabajos o simplemente más técnicas predictivas o más adquisición de tomas termográficas. Entonces, atención al laudo predictivo en el plazo, pues yo me he programado un 100, sí, un 100%, y lo he realizado un 100%. Simplemente he sido muy productivo, ¿sí? Eso lo que corresponde a los indicadores. Los números, el número de órdenes de trabajo, estas OTs, número de órdenes de trabajo, cuánto lo he programado, ¿sí? He programado 906 órdenes de trabajo, ¿sí? Las cuales he ejecutado, ¿no es cierto? He ejecutado 895. Pues no he llegado a la meta y aquí va el análisis. A ver, ¿por qué no llegamos a la meta? Pues simplemente sabe que el tiempo que yo me demoro para hacer una toma termográfica es mayor al que ustedes calcularon. Entonces tengo que ir haciendo ajustes para poder ser completamente eficiente. Y esa es la condición. Eso es exactamente el objetivo de tener estos indicadores de gestión, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el total de laudos, yo me he programado 15, lo he ejecutado 15, pues he sido 100% eficiente, ¿sí? Todos estos lo debo hacer mes a mes, ¿no es cierto? ¿Cuántas me he programado y cuántas he ejecutado? ¿Para qué? Para ir llevando una tendencia de todos los números, valores, y poder ir viendo, revisando específicamente mi gestión. Verificar, estudiar que el plan de mantenimiento que yo he estudiado, bueno, que el departamento de ingeniería de mantenimiento, que ya les expliqué cuál era la función, prácticamente ha tenido buenos resultados, sí, que es el único objetivo. Tal vez alguno de los compañeros que trabajen en alguna de las industrias tienen implementado este mantenimiento, este departamento de ingeniería de mantenimiento, o muchas de las empresas le llaman departamento del predictivo. No sé si me puedan comentar. Algún compañero tal vez que, no sé si que trabaje en la industria o alguna empresa que tenga este mantenimiento de predictivo. Ingeniero, antes trabajaba en una empresa que trabajaba así, ¿no? Con órdenes, pero esas órdenes se generaban ya por el SAT. Claro, claro, que a la final es un programa, ¿no es cierto?, específico para que nos ayuda a generar estos planes de mantenimiento. Bueno, el problema que teníamos ahí era de que hay veces, por decir, ¿no? En el área, el día X le ponían para hacer rotación. Y ese mismo día también lo ponían para hacer electro.
Y como usted dice, ¿no? A veces Electro no tenía la carga deseada y Así es. había problemas para realizar, a llegar a hacer, ¿no? El cumplimiento del plan de monitoreo. Exactamente, sí. Entonces, esa es la importancia de tener estos indicadores. Muchas gracias, compañero, por la intervención. Sí, entonces esa es la importancia de tener completamente muy identificado, muy elaborado. Es un trabajo minucioso, muy bien estudiado, que no solamente son tiempos, debemos estudiar al proceso, ¿no es cierto?, al proceso de producción. Debemos estudiarlo a cada uno de los elementos que intervienen en este proceso de producción y con esto voy a tener un plan completamente bien diseñado. ¿Sí? No es cuestión de decir, a ver, este motor, ¿no es cierto? El motor 1, hagámosle cada 2 meses. Listo. Pero no es solamente eso. Yo debo decirle, a ver, el día 5, el 7 de mayo, tienen que hacer, obtener la termografía de estos 3 motores. ¿Por qué? Porque yo he estudiado que en esos días vamos a tener una producción del 100%. Sí, eso es a lo que debemos llegar. Eso es a lo que debemos identificar. Como les digo, compañeros, no es solamente de coger la cámara y tomar 100 termografías y con eso soy eficiente. No, debemos ser técnicos, debemos saber qué es lo que queremos identificar, qué problemas debemos identificar. Cuando les digo eso, realmente les estoy diciendo que debo estudiar cómo se comporta, cuáles sus principios de trabajo, cuáles son sus objetivos. ¿Sí? Por ejemplo, en un tablero de distribución o un tablero eléctrico, ¿no? Hay un transformador, ya, un transformador que, por ejemplo, en subestaciones, por su magnitud, por su tamaño, por su costo, es completamente crítico, ¿sí? Entonces aquí yo no debo diseñar un plan adecuado para verificar cuándo está cargado, qué sé yo, al 80 o al 100%, ¿sí? ¿Para qué? Para tener las condiciones adecuadas o poder obtener estas termografías necesarias, ¿no es cierto? Y poder identificar problemas. ¿Qué sé yo? Si me dicen, por ejemplo, el día martes tienes que hacer la termografía al transformador principal. Listo, voy el martes. Pues vaya sorpresa, que el transformador está totalmente apagado o no tiene carga. Sí, entonces, ¿qué me toca hacer? Regresarme o, no sé, reprogramar. Entonces, todo esto me va a generar pérdidas de tiempo, tiempos muertos y, por supuesto, eso me va a generar gastos también en la empresa porque no voy a cumplir mis números de OTs adecuados. Sí. Bueno, aquí tenemos un dashboard o un tablero de control específico, ¿sí? Para poder saber de una forma muy adecuada qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? Por ejemplo, modos de fallos. Primero analicemos los modos de fallos. En muchos de los fallos tenemos un 12% de sobretemperatura, un 18% de soltura de pernos, un 22% de sobrecarga, un 5% de desgaste, un 10% de fractura, ¿no es cierto? Un 2% de desbalance, un 3% de rotura, corrosión, un 11%, ¿sí? En la estructura un 2% y falta de aislante un 15%. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Pues que simplemente debo identificar cuál es el mayor problema que voy a tener en la industria, ¿sí? Y eso lo hago a través de las estadísticas, a través de gráficos tipo pastel, para poder, ¿no es cierto?, saber, por ejemplo, tengo una sobrecarga del 22%, pues primero claro que no les digo que lo demás lo desechemos, no, pero primero lo voy a atacar esa sobrecarga, ¿sí? Para poder eliminar justamente esa sobretemperatura que nos puede producir esa sobrecarga, ¿sí? Eso con lo que respecta a los objetivos, a los laudos o modos de fallas. Luego también debo ponerme el porcentaje de cumplimiento, ¿sí? Qué sé yo, semanalmente, ¿sí? Debo identificar, a ver, yo cuánto he programado, cuánto lo he ejecutado y cuánto lo he hecho sin tratamiento.
Entonces, yo a simple vista, yo veo que en la semana 3 tengo un rango muy grande de OTs o de laudos no ejecutados. Pues simplemente, ¿qué está pasando en esta semana? Yo puedo ir a ver, sí, esta semana no hemos tenido producción, por eso no hemos podido solventar específicamente las órdenes de trabajo, pero yo ya puedo visualizar muy rápidamente, ¿sí? Con estas herramientas, estos dashboards que se puede diseñar sin ningún problema, ya sea en Excel, ¿sí? O en Power BI, dependiendo de los programas que maneje cada una de las industrias. Pero aquí en este gráfico se muestra un abstracto, ¿sí? Un resumen del dashboard de la gestión de mantenimiento, que eso debemos aplicar. Y una vez más les digo, sí, esto del análisis termográfico es un pilar más a la gestión del mantenimiento que yo voy a hacer. Entonces, mientras más técnicas predictivas yo aplique, mayor va a ser el conocimiento, el estudio, el comportamiento de mis máquinas respectivas, ¿sí? Y se puede extraer mucha información relevante de los activos, activo principal que debo mantener en funcionamiento, ¿sí? Y que puedan ayudar a establecer mejoras de estrategias de mantenimiento y confiabilidad. ¿Sí? Entonces, eso es el objetivo, eso tómense muy presente y una vez les digo, no solamente tomen termografías, lleguen a la conclusión, lleguen a un acuerdo, lleguen a la causa raíz y decir, mira, a través del análisis termográfico, yo tengo estos resultados, ¿sí? Y eso lo podemos plasmar en los informes y, por supuesto, en todos los indicadores de mantenimiento, en todos mis estadísticas que yo voy a obtener. Eso es, compañeros. ¿Alguna pregunta? No, ingeniero, buenas tardes. Una consulta. Adelante. Es respecto a la emisividad, un poco que no me quedó un poquito claro. Normalmente nosotros trabajamos en hidroemisión y lógicamente ahí lo que hacemos es medir la tomografía, los cuellos. Inicialmente nosotros en la máquina configuramos emisividad 0.82. Creo que ahora estoy claro que era un dato errado. Ya. En la tabla tendría que aplicar menos de 0,1, ¿no? ¿Sería lo correcto? ¿O qué datos sería el dato de emisividad que tendría que ponerlo en la máquina y también en el programa? A ver, si lo entendí, más o menos si lo entendí ustedes, ¿qué tipo de análisis están haciendo? ¿Cualitativo o cuantitativo? ¿Están viendo diferencia de temperaturas? Básicamente es para ver el tema de temperatura, ¿no? Así es. Sí, entonces, ¿qué valor me dice usted que es lo recomendable para poder tener en la máquina inicialmente? Nosotros poníamos 0.82, ¿no? Quizás es un dato que por ahí nos indicaron, ¿no? O sea, no tenemos un concepto. Ah, de emisividad me dice usted. Ya, perfecto. A ver, justamente aquí tenemos unas recomendaciones, unas reglas básicas para colocar las emisividades en nuestra configuración de la cámara, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de material es el que ustedes van a analizar? En este caso es el aluminio, son cables de Ya. aluminio. Aluminio es un metal brillante. ¿Qué emisividad tiene que poner usted? De acuerdo a la tabla sería menos de 0,1 o 0,1. Sí, no es cierto. Y nosotros, sin ver la tabla y con la regla básica, ya hemos verificado que es aproximadamente 0.1. ¿Sí? Entonces está correctamente adecuado. Esto es al inicio, pero como ustedes ya saben, incluso
calcular la emisividad correspondiente, pueden hacerlo, se acuerdan, ¿no es cierto?, a través del método del termómetro de contacto, simplemente con las cintas que son patrones o específicos para poder calcular la emisividad del elemento. Pero sí, le podría decir que es correcta la apreciación o es correcta el valor que ustedes están colocando. Ahora, ingeniero, también hay que considerar que ese aluminio o ese material al inicio es nuevo, ¿no? Pero ahora con el tiempo, la corrosión, la humedad, el moho, Exactamente. ¿no? Exacto, exacto. Entonces aquí sí es recomendable que ustedes lo midan. A ver, primero, la corrosión es recomendado que la limpien, ¿no es cierto? Algo le den un mantenimiento así rápido, una limpieza, ¿sí? Luego, sí, también es recomendable que no cada 6 meses con esta cinta característico que vienen con los equipos, con las cámaras termográficas, o el proveedor que les facilitó la cámara, les puede proveer, ¿no es cierto?, de esta cinta que es patrón, para poder calcular exactamente la emisividad que tiene en la superficie del objeto que ustedes están teniendo como objetivo. Sí, es muy bueno.